Buenas tardes. Me gustaría compartir con vosotros una porción de la Escritura que se encuentra en Marcos 3, 20 y 21. Pero antes vamos a considerar algunos asuntos también referidos antes que este. Y Jesús ya había sanado a mucha gente, de manera que se difundía su fama por todas partes, y grandes multitudes siempre se juntaban a él, como dice Marcos 1:45, si me queréis acompañar. Marcos 1:45 nos dice así la palabra del Señor. Pero ido él, es decir, aquel leproso que Jesús limpió y que sanó, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. Es decir, aquel leproso que había sido sanado por Jesús, en el versículo 44 de Marcos 1, Jesús le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él se fue, este leproso, pero comenzó a divulgar y a publicar mucho referente a su sanidad. ¿Quién le había sanado? ¿Quién le había dado esa limpieza de su lepra? Y esto pues produjo en el ministerio de Jesús y en su predicación que él se quedara afuera en los lugares desiertos, porque no podía entrar abiertamente porque las multitudes se le agolpaban. Y a la vez otros habían tomado consejo para destruirle. También en el contexto, en Marcos 3, 6, dice así: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, porque había sanado a un hombre con la mano seca en el día de reposo. Es decir, Cristo tenía mucha oposición. Ya no andaba abiertamente, porque el gentío se le agolparía, y él pues se apartaba en esos lugares desiertos y venían a él de todas partes, de todos los lugares, para poder huir a Jesús. Eran los líderes religiosos de esos días, pues Jesús había enseñado cosas que le molestaban. Es decir, si damos de nuevo lectura a Marcos 3:6, dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba molestando. Le estaba, ¿cómo diría yo? Le estaba desplazando. Le estaba quitando su popularidad. Aquellos maestros, rabinos, aquellos escribas y fariseos, que eran el centro de la religión, Cristo con su autoridad, con su palabra, con esas palabras de vida, con el evangelio, esa buena noticia, esa buena nueva, lo estaba molestando, ¿verdad?, aquellos escribas y fariseos. Como también podemos ver en el contexto en Marcos 2:15 al 22, si me queréis acompañar, dice así: y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, es decir, de Leví, el cual le invitó a su casa a comer, dice que muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores,
dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y vinieron a él y dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Con este fundamento y con este contexto de aquellos que querían destruir, aquellos que querían hacerle daño, de aquellos que querían apartarlo de en medio, llegamos a Marcos 3, 20 y 21, y encontramos a Jesús en una casa en Galilea, y las multitudes se han acercado otra vez, dice el texto, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Esto les causó, ¿verdad?, muchos problemas en cuanto a la divulgación y la evangelización, no solamente a Jesús, a sus apóstoles, a sus seguidores. Aún no tenían tiempo, no tenían un momento para poder comer, para poder saciar, ¿verdad?, esa necesidad. Dice que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. En el versículo que sigue, los escribas hicieron su propia acusación contra Jesús, diciendo que él tenía a Beelzebú. ¡Qué irónico! El único hombre que podía echar fuera los demonios es acusado de tener demonio por aquellos escribas y fariseos. El Hijo de Dios es causado de estar fuera de sí, que estaba loco, ¿verdad? Que las muchas quehaceres, las muchas preocupaciones, ¿verdad?, le habían decir o hacer locuras, ¿verdad? Pero no era así. Así vemos, ¿verdad?, en el contexto de este estudio que quiero transmitir. Esto no era la última vez que un hombre, haciendo la voluntad de Dios, como Jesús, el bendito Hijo de Dios, hizo la voluntad en todo y se sometió al Padre en obediencia en todo, fuera causado de ser un fanático religioso. No solamente Jesús en este contexto, sino también otros muchos en el nombre de Jesús, que eran seguidores, que eran discípulos de Jesús, que eran apóstoles, también recibieron esta oposición. «Estás loco, Pablo», dijo Félix al apóstol. «Las muchas letras te vuelven loco», como vemos en Hechos 26, Hechos 26, en el versículo 24, podemos ver la defensa que Pablo hizo de su apostolado y de su llamamiento y de aquello que él enseñaba y predicaba con su testimonio, con su vida, ¿verdad? Él predicaba y enseñaba lo concerniente
al reino de Dios y su justicia. Como vemos, y si me queréis acompañar, ¿verdad? En este capítulo, en este versículo de Hechos capítulo 26, diciendo él estas cosas en defensa de su inocencia delante de Festo, a gran voz dijo, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Pablo se dirigía al rey, pero Festo le escuchaba porque no tenía cosa cierta que escribir acerca de Pablo a su señor, el emperador. La expresión estas cosas se refiere a toda la defensa de Pablo. Pablo había explicado lo que pasó en el camino de Damasco, de su conversión ante Jesucristo, ante el Señor, y afirmó la resurrección de Cristo. Para esto, un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo, y aún se atrevió a decir que este Jesús resucitó para anunciar luz no solamente a los judíos, sino también aún a los gentiles. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, la oposición que tendrían aquellos hombres, especialmente Jesús, pero también sus seguidores, de aquellas acusaciones en contra del mismo Hijo de Dios, en contra del apóstol Pablo, un hombre escogido y puesto como apóstol, no por voluntad humana, como bien dice en Gálatas capítulo 1, sino por la voluntad de Dios y de Jesucristo, el Hijo de Dios. El mismo apóstol Pablo fue acusado por los falsos apóstoles en Corintio de estar loco, como dice 2 de Corintios 5:13. Y el apóstol nos recuerda que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La palabra piadoso significa devoto, devoción a Dios. Como bien he dicho, 2 de Timoteo 3:12 viene esto referido de aquellos que quieren, todos los que quieren vivir, todos aquellos que quieren ser seguidores de Cristo, que quieren ser discípulos de Cristo, que han obedecido al Evangelio, que quieren vivir en piedad en Cristo Jesús, padecerán persecución. El apóstol Pedro recordó a los cristianos que habían salido del mundo que deben anticipar mucho abuso de parte de los que fueran sus propios amigos. Dijo Pedro, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hablan cosas falsamente en contra de vosotros. Les acusan, ¿verdad? Ahora, amigo, usted y yo sabemos que hay hombres que dedican todo su tiempo, todos sus esfuerzos, toda su energía para ser grandes atletas. Renuncian a la comida deseable que les causará engordarse y siguen una dieta estricta y muy equilibrada. No malgastan el tiempo con actividades vanas para seguir un régimen estricto de ejercicio. Hacen todo esto para ganar una medalla que se deslustra con el paso del tiempo, y todo el mundo les adoran como a héroes. Pero si alguien quiere servir a Dios con todo su corazón, alma y mente, de repente esta persona o esa persona es contada como fanático. Es fácil acusar a un hombre de estar loco cuando su vida nos condena. Por esta razón, adoramos al atleta y nos burlamos del cristiano. ¿No es así que la vida piadosa del cristiano a veces sirve para llevar a la luz nuestra propia falta de dedicación a Dios? Jesús y los apóstoles
y otros muchos desde ese tiempo han sido causados de estar fuera de sí. ¿A usted el miedo de ser llamado loco le detiene que no se haga cristiano, para que no se haga cristiano o cristiana? ¿No sirve usted a Jesús como debe hacer porque se avergüenza de él? Es mejor ser llamado insensato por amor de Cristo, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:10, que profesarse ser sabio cuando en realidad se hace necio, como dice Romanos 1:22. Aquellos que dicen o profesan ser sabios se hacen necio cuando le dan la espalda a Dios, cuando no aceptan al Creador, cuando no se humillan, cuando no reciben a Dios como Señor, como Creador del universo y de todas las cosas. Estas personas, ¿verdad?, profesan ser sabios, pero en realidad, cuando en realidad son necios. Como dijo Jesús mismo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. Me gustaría leer unos versículos que se encuentran en Mateo capítulo 5, el llamado Sermón del Monte, donde vemos los problemas y dificultades que van a pasar a aquellos que quieren servir y agradar al Señor. Dice Mateo capítulo 5, los versículos del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de su justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, aquellos que son bienaventurados, dichosos, felices, padecerán persecución porque han creído y han obedecido a Dios por causa de la justicia divina. Porque dice Jesús, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice el Hijo de Dios. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, con estas palabras nuestro Señor Jesucristo nos llama dichosos, bienaventurados, felices, cuando hagamos la voluntad de Dios, cuando por causa de la justicia divina vamos a ser perseguidos, aún por nuestra familia, aún por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestras amistades. Nos tacharán de locos, de que nos han lavado el cerebro. Hay aquí una palabra que es muy vulgar, pero dicen que nos han comido el coco. Todas esas cosas, ¿verdad? Mintiendo, porque nosotros queremos servir y agradar a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Dice Pedro en el capítulo 1, versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, si sois hijos de Dios, si sois creyentes, sigamos perseverando en la fe,
Sé fiel hasta la muerte, como dice Juan, el apóstol Juan, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y el Señor nos dará la corona de la vida. Si todavía no eres cristiano, no te has convertido a Cristo, no has obedecido su palabra, el Evangelio, por favor, considera estas palabras y medítalas en tu corazón. Debes de obedecer al Evangelio mientras que tenga vida, mientras que estemos aquí en esta vida. Tenemos la oportunidad de poder ponernos en paz con Dios y obedecer su palabra. No olvidarse aquellas palabras que dijo Juan, el apóstol Juan, en Juan capítulo 3, versículo 16. Mas Dios muestra su amor con nosotros, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchísimas gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga y que seáis muy felices y que sigáis teniendo un buen y bendecido día. Muchas gracias.